En el tercer video de la serie de clases virtuales para la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica 1, vamos a ver los siguientes temas. Los atributos como componente temática del dato geográfico, los tipos de datos temáticos, las tablas de atributos, en QGIS, las herramientas de gestión de atributos, la simbología de capas, la configuración de etiquetas, la creación y gestión de una composición de mapa y la exportación de mapas y datos. Volvemos a la dualidad del dato geográfico para centrarnos esta vez en la componente temática. Cada objeto o fenómeno espacial representado en un sistema de información geográfica debe contar con datos que lo definen y lo caracterizan. Estos se organizan en una tabla de atributos. Así, por ejemplo, si voy a representar una localidad, esta va a contar con un nombre, con una población asociada y quizás hasta con información socioeconómica de su población. Como estas tablas utilizan tecnologías de bases de datos, en vez de hablar de filas y columnas, hablamos de registros y campos. Los registros son los objetos o fenómenos con su correspondiente georreferenciación, mientras que cada campo responde a una variable diferente que aplica a ese conjunto de datos y puede almacenar un tipo de datos específico como un número, una fecha o una fracción de texto. Pero ¿cómo ordenarlos y qué tipo de campos vamos a utilizar? Esta pregunta la podemos responder al entender qué queremos hacer y a la naturaleza de cada tipo de datos que formalicemos en la tabla de atributos. En general, cuando hablamos de tipos de datos de atributos, podemos clasificarlos en datos cualitativos, datos cuantitativos y datos cronológicos. Los primeros, los datos cualitativos, apuntan a las características y descripciones que no se pueden contar, como el nombre de una localidad o el tipo del material de una cañería. Es así como tenemos datos cualitativos de tres tipos: nominales, binomiales y categóricos, y datos cuantitativos discretos y continuos. Los nominales permiten asignar nombres a cada objeto o fenómeno, como el nombre de las localidades. Los binomiales implican dos opciones posibles, como cuando existen posibilidades de sí, no o bueno o malo. Los categóricos implican una clasificación y permiten ordenar en base a tipologías, como la jerarquía o la jurisdicción de la red vial. Las clasificaciones siempre tienen que ser exhaustivas y excluyentes. El segundo tipo de datos cualitativos se clasifica en discretos y continuos. Los datos numéricos discretos suelen resultar en conteos y por lo general son números enteros. Por ejemplo, el número de habitantes en nuestro caso de las localidades. Los números continuos, por otro lado, suelen ser números decimales con infinitas opciones a lo largo de una escala dada. Son muy buenos para expresar dimensiones o características físicas. Para su representación se recurre a la estadística a través de la conformación de clases numéricas. Estas establecen límites e intervalos que permiten agrupar los datos en clases definidas. Por último, los datos cronológicos permiten gestionar fechas y ordenar variables en una escala temporal. Esto es muy importante para poder representar y analizar la dinámica de procesos que muchas veces definen el comportamiento de objetos y fenómenos. Un ejemplo muy conocido y cotidiano para todos es el caso de los datos meteorológicos, cuya cartografía permite representar el movimiento de las masas de aire en aplicaciones o mapas web dinámicos. Entonces, volviendo a la doble componente del dato geográfico, todo buen sistema de información geográfico debe contar con herramientas para trabajar en detalle con los objetos georreferenciados a través de una vista espacial y con vistas de la tabla de atributos. Y a nivel de datos tiene que haber una correlación perfecta que permita la interacción entre ambas componentes. Ahora vamos a ver el uso de los atributos y cómo consultar y trabajar con las tablas de atributos en la herramienta QGIS. Lo primero que vamos a hacer es configurar un mapa con algunas capas básicas con las que vamos a trabajar, ver si tenemos todas las herramientas necesarias activadas y comenzar luego con los ejercicios. Entonces, lo primero es revisar si tengo las capas con las que quiero trabajar, en este caso una capa base del OpenStreetMap en su versión estándar, algunas capas del IGN, el Instituto Geográfico Nacional de Argentina, zonas urbanas, departamentos, red vial y del Sistema de Información Ambiental Territorial, las localidades. Sobre las herramientas tenemos que ir a las barras de herramientas para ver si están activadas. En este caso vemos que de las barras de herramientas la barra atributos es la que voy a necesitar trabajar en este momento y como está activada voy a empezar a trabajar. La barra
que corresponde a atributos es esta. Yo la tengo en este caso ordenada a un costado a la izquierda de la pantalla principal para tenerlo accesible junto con las herramientas básicas de navegación del mapa. La primera de las herramientas que tienen que ver con atributos es la de identificar objetos espaciales. Me permite consultar los datos que están cargados uno a uno en los objetos que a mí me interesa investigar. Entonces, yo activo esta herramienta, hago clic sobre algunos de los elementos que tengo interés de consultar. Estos elementos se van a seleccionar y esto lo voy a ver a través de que los objetos van a aparecer coloreados con un color diferente. En este caso, para identificador va a ser rojo. Y va a abrirse una ventana denominada resultados de la identificación. Esta ventana lo que me va a mostrar es una síntesis de todos los datos que tiene cargado este objeto para las distintas variables o los distintos campos de mi base de datos. Entonces, en este caso yo seleccioné el área del Gran Mendoza y esto me lo va a estar mostrando en esta ventana de resultados. Por ejemplo, con el tipo objeto planta urbana y el nombre específico del objeto Gran Mendoza. Y entre los datos más interesantes, la superficie total en metros cuadrados. Una vez que yo visualizo y consulto los datos que corresponde a un objeto, puedo pasar a consultar otros objetos similares dentro de la misma capa. Fíjense que para yo hacer consultas de diferentes objetos, tengo que tener activada y además seleccionada la capa que corresponde, en este caso, a zonas urbanas. Pero si yo quisiera consultar, por ejemplo, las capas de localidades, tengo que seleccionarla y una vez seleccionada, sí hacer apuntar con el mouse al objeto que quiero consultar y haciendo clic me lo va a resaltar por un lado y me va a mostrar en la ventana de resultados los datos que corresponden a la misma. Por ejemplo, el nombre de la localidad, en este caso Cruz de Piedra, la población en 1991, 2001, 2010, que son los datos que tiene cargado, incluso el departamento al cual corresponde. Entonces yo acá voy a tener una vista rápida y voy a poder consultar los datos básicos que tengo cargado en mi base de datos. Ahora, esta es la forma en la que yo puedo consultar rápido respecto de uno a uno los objetos que quiero identificar. Pero la herramienta más importante para trabajar para nosotros va a ser la siguiente. Es este segundo botón, tercero en el orden dentro de la barra de herramientas, denominado seleccionar objetos espaciales por área o un clic único. Cuando yo lo tengo seleccionado, lo que me va a hacer es interactuar de la misma manera que hizo con el identificador para las capas que están seleccionadas. Entonces, en el caso de que yo quiera volver a consultar sobre las zonas urbanas, tengo que seleccionar esa capa. Una vez seleccionada, puedo arrastrar con el mouse sin soltar en un área de mi interés, soltar la selección y todos los que hayan sido tocados por mi polígono al arrastrar el mouse van a estar seleccionados. Ahora, fíjense que no aparece ninguna ventana, en este caso con resultados de la consulta. ¿Y eso por qué es? Porque esta es una herramienta diferente. Esta herramienta lo que hace es seleccionarme estos objetos del conjunto de objetos que tengo cargados dentro de esta capa con alguna razón que yo tenga para aplicaciones posteriores. Y lo que ahora voy a ver es justamente los datos de atributos. Yo en este caso lo que puedo hacer desde la misma barra de atributos, lo que puedo hacer es lanzar la tabla de atributos a partir de este botón, abrir tabla de atributos o F6 con el acceso directo. Abriendo la tabla de atributos, normalmente me va a mostrar una tabla, una ventana flotante con el listado completo de objetos, ¿sí? Todos los registros y todos los campos que corresponden a esta base de datos, correspondiente en este caso a las plantas urbanas o zonas urbanas. Si yo me arrastro con esta ventana, por esta ventana, con el deslizador hacia abajo, prácticamente voy a estar recorriendo todo el set de datos completos. En este caso tengo 3380 elementos dibujados, cosa que me está diciendo tanto el último registro que tengo aquí abajo, como en el encabezado donde me dice la capa que estoy consultando, el total de objetos que son 3380,
filtrados, en este caso porque no hay ningún filtro activado, son también 3380, y seleccionados solo 7, que son los que seleccioné hace segundos con la herramienta de selección en pantalla. Lo que yo puedo ver acá es la ventana flotante, pero normalmente la ventana flotante se superpone con la vista geográfica de mi mapa. Y normalmente eso suele ser bastante molesto. Más allá de que yo puedo ajustar el tamaño de la ventana y ajustarme quizás a alguna posición ideal, también lo que puedo hacer es con el anteúltimo botón de la barra de botoneras que tiene la propia ventana de la tabla de atributos, activar la ventana de atributos acoplada. Si yo activo esta opción, lo que va a hacer es acoplarme esta ventana a algún lugar fijo dentro de mi mapa o dentro de mi proyecto. Una vez que yo logro esto, tengo ya así ordenada mi set de herramientas como para empezar a trabajar. Ahora, sigo teniendo 7 objetos seleccionados en el mapa que no puedo visualizar en la tabla de atributos. Para eso tengo los filtros, y en este caso los filtros de visualización, que son los que están acá abajo en este botón dentro de la ventana de la tabla de atributos. Fíjense que lo que me está mostrando acá en inglés es Show All Features, o sea, mostrarme todos los registros, mostrarme todos los objetos de esta base. Si yo voy a este botón, voy a ver desplegados todas las opciones que tengo para visualización y vamos a tener el mismo que está activado, Show All Features o Show Selected Features. En este caso serían mostrar los elementos seleccionados. Vamos a hacer clic en esta opción y vamos a ver que no me muestra ya todos los 3380 objetos totales, sino que me muestra solo los 7 que están seleccionados. En este caso, los que corresponden a la selección que hice en la ventana del mapa. Aquí puedo sí ya ver ordenado y en el formato típico de tabla de doble entrada cada uno de los registros y cada uno de los campos. Y acá puedo ver los datos que corresponden a cada uno. Por ejemplo, el nombre en la columna, en el campo denominado FNA, que es el Feature Name Attribute, vamos a ver todos los nombres que corresponden a los 7 elementos seleccionados, así como también podemos ver toda la superficie de cada uno de ellos. Así yo puedo hacer una primera aproximación a mis datos y empezar a complementar el uso de mi tabla de atributos con el mapa. Volviendo a lo que es la barra de herramientas de atributos, yo obviamente hice uso de la herramienta de selección por objetos espaciales para seleccionar estos 7 elementos, pero si yo quisiera seleccionar haciendo clic directamente sobre uno de los objetos, puedo hacerlo perfectamente, por ejemplo, sobre este. Y acá me va a mostrar que en este caso la zona urbana es la de San Martín, La Colonia. De la misma manera puedo hacer con absolutamente todos. Y si yo quisiera cambiar de campo, mejor dicho, de capa, también puedo hacer selección de los objetos, pero en este caso, la tabla que yo tengo abierta es la tabla que corresponde a zonas urbanas. Entonces, lo que debo hacer es abrir aparte la tabla de atributos que corresponde a red vial de IGN. Hago clic en la tabla de atributos y esta me va a aparecer de la misma manera que apareció la anterior, como una ventana flotante dentro del área de trabajo. También puedo hacer lo mismo asignándole un lugar fijo que incluso puede estar combinada con la otra tabla de atributos si yo voy a trabajar con los dos atributos. Si yo arrastro esta ventana, puedo llevarla a cualquier lado, incluso puedo llevar a otras ubicaciones según el gusto de cada uno. Por ejemplo, lo que puedo hacer es superponerla a esta otra tabla de atributos y lo que voy a ver acá es las tablas de atributos acopladas en la misma sección y que voy a poder seleccionar con estas solapas que tengo acá. Entonces, la red vial, por ejemplo, yo había seleccionado un tramo de una ruta aquí y sin embargo acá estoy viendo todas las rutas de la red vial completa, que además tiene 194.000 elementos en la base de datos y por eso tardó tanto en abrirlo.
Ahora lo que puedo hacer es seleccionar este elemento o pedirle que me muestre solamente el elemento seleccionado y me va a mostrar los atributos que corresponden a esta capa, a este elemento seleccionado. Una vez que nosotros hicimos la consulta y si no vamos a tener que trabajar más con la ventana de atributos, la ventana de la tabla de atributos, lo que debería hacer es cerrarla para ganar de nuevo este espacio y poder aprovecharlo en la ventana del mapa. Otras herramientas que puedo hacer, que puedo utilizar respecto del panel o de la barra de atributos es el de deseleccionar. Si yo utilizo esta herramienta de deseleccionar, lo que va a hacer es quitarme todas las selecciones de todas las capas. Eso es muy importante porque cuando nos quedan selecciones, después me olvido de las selecciones que hice y cuando trabajo con los datos, quizás puedo cometer algún error más adelante o interpretar algo cuando yo tenía seleccionado los objetos que no correspondan. De esta manera limpiamos la selección. Vamos a volver a abrir la tabla de atributos, esta vez seleccionando la capa departamentos, a la cual además tenemos que activar porque está desactivada. Entro la tabla de atributos, tengo todos los atributos completos con sus registros y con sus campos de información. Y acá vamos a tener una barra de botones en la que el primero va a ser conmutar el modo de edición, algo que vamos a ver un poco más adelante y que todavía no vamos a utilizar, pero que nos va a permitir hacer cambios dentro de la tabla de atributos. También es importante este botón de recargar la tabla cuando muchas veces estos datos apuntan a bases de datos compartidos por diferentes usuarios y en la que puede haber cambios respecto del contenido. Luego hay herramientas que tienen que ver con la selección de objetos espaciales usando expresiones. Seleccionar todos, si quisiéramos seleccionar absolutamente todos los elementos de esta capa. Invertir la selección, supónganse que yo tengo seleccionado algunos elementos, ¿sí? Que puedo además seleccionar manualmente con el mouse arrastrando o seleccionando registros dentro de mi tabla. Puedo llegar a invertir esta selección haciendo que me seleccione justamente lo contrario de lo que yo había seleccionado manualmente. También tengo posibilidades de hacer filtros de objetos usando un formulario, ordenar los datos, por ejemplo, para mover la selección de los elementos que habíamos seleccionado hacia arriba. Algo muy importante también cuando uno trabaja con estos datos, por ejemplo, al momento de hacer una selección de algunos de los elementos, con este botón voy a pedirle que se desplace el mapa a la ubicación de las filas seleccionadas. O sea, en este momento estoy seleccionando el departamento de Gualeguaychú y si yo hago clic en esta opción, lo que va a hacer es llevarme hasta la zona de Gualeguaychú dentro del mapa. Un aspecto fundamental desde el punto de vista del uso de las capas es siempre ver de qué manera las estoy visualizando y cómo puedo yo mejorar la visualización de mis datos para lograr el mapa que estoy buscando. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver que los departamentos los tengo activados, pero de alguna manera me están solapando y me están cubriendo información que tengo detrás. Por ejemplo, acá tengo activadas las capas de zonas urbanas y el OpenStreetMap, pero no veo ninguno de esos datos. Y eso es porque me está dibujando los departamentos de alguna manera. Eso se debe a que la capa de departamentos está usando algún tipo de simbología que lo que hace es taparme la información que tengo detrás. Entonces, o modifico la ubicación de las capas, por ejemplo, llevando las zonas urbanas arriba de los departamentos, o modifico la forma en la que yo visualizo los departamentos. La segunda herramienta más importante que vamos a ver hoy es justamente la herramienta de simbología de las capas. Vamos a hacer un intento de mejorar esta visualización de la capa de departamentos haciendo doble clic en la misma, yendo hacia la opción de simbología y eligiendo dentro de las opciones que tengo en la parte superior, símbolo único. Acá vamos a poder optar con algunas de las opciones inmediatas que tenemos en un menú que tenemos inmediatamente abajo.
o podemos ir directamente a esta sección donde tengo el detalle de las características que está tomando para la representación. En este caso vamos a mantener que sea un relleno sencillo, hay varias opciones para utilizar. Vamos a hacer que sea solamente sencillo. El color de relleno, fíjense que tengo un color de relleno, pero es un color blanco. Por eso me está mostrando blanco el fondo de la carta. Si yo opto por un color, por ejemplo el verde, y pongo aplicar, lo mismo me va a estar haciendo con un fondo verde. Ahora, yo lo que no quiero en este momento es tapar el OpenStreetMap con todos los datos extras que me está dando. Entonces, lo que voy a buscar no es que sea un mapa sólido, con un relleno sólido, y esa capa me esté ocultando los datos atrás, sino que lo que voy a buscar es justamente que sea un relleno transparente o sin relleno. En ese caso, si yo pongo aplicar, me muestra transparente todo el fondo de los polígonos, ¿sí? Pero sí me está mostrando los bordes. En este caso, podemos ver que siempre me va a estar mostrando en un área dentro de la ventana, arriba a la izquierda, el ejemplo exacto de cómo lo estoy configurando. Entonces yo sé que en este caso los polígonos tienen un borde negro o gris muy oscuro con una línea muy finita y con el fondo transparente. Lo que yo voy a hacer es tratar de mejorar esta visualización porque este borde negro o gris oscuro me está confundiendo estos límites de los departamentos con la red vial que tengo trazadas con líneas negras. Entonces, en este caso lo que voy a buscar para diferenciarlos y mejorar la visualización es que el color de la marca del borde sea diferente. Entonces acá vamos a buscar, por ejemplo, un color rojo, aplicar estos cambios y yo ya inmediatamente voy a poder visualizar el borde de los polígonos de ese color rojo. Lo que voy a hacer también para mejorar un poco es ampliar el ancho de la línea del borde y aplicar los cambios para ver si de esa manera yo puedo mejorar un poco todavía la visualización de los bordes de estos polígonos. También lo que puedo hacer es modificar el estilo de la marca yendo, por ejemplo, a líneas de puntos o líneas con guiones. Por ahora lo que vamos a hacer es dejarlo de esta manera transparente, o sea, con polígonos que están vacíos en su contenido, en su interior, pero remarcados de rojo y con una línea bastante gruesa para lo que se suele usar en estos casos, en los bordes de los polígonos. Voy a aceptar y acá hay algo que todavía no me está funcionando muy bien, que es que hay ahora polígonos que me están ocultando la distribución de los departamentos y los límites de los departamentos. Y en este caso se refiere a las zonas urbanas. Para esto, lo que tenemos que hacer es jugar con la ubicación de las capas y tratar de ver cuáles de las capas deberían estar arriba y cuáles abajo para jugar entonces con las funciones de máscara, ¿sí? Y de solapamiento de los datos según la forma de implantación, sean puntos, líneas o áreas, y además de las características que yo les voy dando a cada uno. En este caso, los departamentos los voy a llevar arriba de las zonas urbanas. Ahí voy a recuperar el borde de los departamentos, los límites de los departamentos y no me los va a ocultar esta zona urbana, pero para eso también voy a tener otras opciones que necesito trabajar sobre la capa de zonas urbanas. ¿Y eso por qué? Porque yo quisiera seguir viendo datos del fondo de carta del OpenStreetMap sin tener que perder eso y también viendo las zonas urbanas. Además, los bordes de las zonas urbanas, todos los límites de las zonas urbanas también están como líneas negras y eso sigue confundiéndome parcialmente con la red vial. Entonces lo que voy a hacer es entrar en la simbología de esta capa y vamos a buscar directamente en relleno sencillo. El color de relleno lo vamos a dejar igual. En los bordes de los polígonos, en el estilo de marca, voy a ir acá a seleccionar sin plumilla, o sea, sin línea. Básicamente no me va a estar mostrando la línea y pongo a aplicar los cambios. Ahí ya lo que hice fue suavizar los bordes de las áreas urbanas
y de esta manera no me va a confundir estas líneas que son los bordes de las áreas urbanas con calles y arterias más importantes. También lo que voy a hacer es trabajar con la representación de las capas, ajustando la opacidad, ¿sí?, o transparencia de la capa. En este caso vamos a buscar alrededor del 60%, a ver cómo funciona, aplicamos los cambios y acá podemos ver que estoy ganando en información porque parte de la información que está en el fondo en el OpenStreetMap la estoy viendo, la puedo ver ahora, pero la información de las zonas urbanas y de esos límites de zonas urbanas también lo estoy viendo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas que tienen que ver con la tabla de atributos y analizar la composición de las bases de datos, por ejemplo, para la capa localidades. Entonces, voy a seleccionar la capa localidades dentro de mi panel de capas. Con el botón derecho voy a ir a las propiedades de la capa. Una vez que me abre la ventana de propiedades de las capas, que es donde nosotros estuvimos trabajando la simbología, y vamos a ir más abajo donde tenemos el símbolo de tabla. Y acá fíjense que nos dice que esto es Manage Fields, manejar los campos. Si yo selecciono acá los campos, la herramienta de tabla, lo que me va a mostrar es cómo está organizada esta tabla de atributos correspondiente a la capa localidades. En este caso vemos que los campos que están creados son localidad, distrito, departamento, población 1991, 2001, 2010 y 2010N. No hay que confundir esta forma de visualización con la tabla de atributos en sí misma. Esta no es la tabla de atributos, esta es la estructura de la tabla de atributos, porque acá lo que yo estoy viendo como registro, en realidad en la tabla de atributos, es un campo. O sea que esto está invertido. Esto lo que me permite ver es cómo tengo configurada mi base de datos y cuáles son todos los campos. Y además ver qué tipo de campos son. Por ejemplo, el campo localidad es un campo de texto, string, con una longitud máxima de 254 caracteres. Distritos también es string y tiene 254 caracteres, pero fíjense que el último de los campos, de población del 2010, es un campo de números enteros, en donde la longitud máxima es de 9 caracteres. Entonces, acá podemos ver realmente qué campos tenemos y ver, por ejemplo, que acá tengo tres campos que puedo identificar como que quizás deberían ser numéricos y sin embargo son de texto. Esta es la manera en la que yo puedo rápidamente ver cómo está conformada mi tabla de atributos y por lo tanto mis atributos para esta capa. Ahora, la tabla de atributos en sí misma es la que podemos disparar tanto desde la barra de herramientas de atributo a través del botón que usamos recién, como con el botón derecho sobre la capa en el panel de capas e ir a abrir tablas de atributos. Volvemos a abrir esta tabla de atributos y vamos a ver algún ejemplo más de cómo trabajar con los datos. Volvemos a apilarla en una sección inferior. Vamos a poder tener acá, por ejemplo, las localidades y acá tenemos la selección o el filtro de lo que nosotros vamos a ver dentro de esta tabla de atributos. Por ejemplo, dijimos mostrar todos los elementos o mostrar los elementos seleccionados. Todavía no tenemos nada seleccionado, nos lo está diciendo acá el encabezado, seleccionado 0, pero es muy interesante también la tercera de las opciones, que es Show Features Visible on Map, o sea, mostrar los elementos visibles en el mapa. Cuando yo selecciono esta opción, lo que me va a mostrar dentro de la tabla de atributos son todas las localidades que están dentro de la vista del mapa que yo tengo activado en este momento. O sea, a esta escala y hasta donde me da la posibilidad de mi vista de mapa, es donde yo puedo tener 53 elementos, o sea, 53 localidades, de un total de 152 que contiene la tabla completa. Entonces acá tengo los 53
los 53 elementos, que en este caso son 53 localidades del mapa, también representados sobre la tabla de atributos. Si alguna de estas elementos yo los selecciono desde la tabla de atributos, por ejemplo, Colonia Segovia en Guaymallén, y selecciono acá, me va a estar seleccionando en el mapa también con un color, en este caso color amarillo. Todo lo que es selección van a ser en colores amarillos las representaciones dentro del mapa. Otra herramienta muy importante para utilizar en las tablas de atributos es el de las estadísticas. Si yo me coloco arriba de uno de los campos, lo que puedo hacer, si ese campo es numérico como en este caso, como vimos recién, lo que puedo hacer es, haciendo clic, que me ordene los números de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces aquí voy a estar viendo que la localidad de mayor población según esta base de datos es la ciudad de Guaymallén con 252.618 habitantes. Si yo quisiera puedo seleccionar, por ejemplo, los cinco localidades que en este mapa tienen más población, y de esta manera viendo cuál es su distribución. Otra de las herramientas con la que vamos a poder trabajar es con el resumen estadístico. Esta herramienta está dentro de la barra de herramientas de atributos y es la que vemos en este momento. Estoy seleccionando mostrar resumen estadístico. Activando esta función me va a abrir una ventana en donde yo tengo que seleccionar cuál es la capa en la que voy a hacer este análisis estadístico, en este caso las localidades. Selecciono localidades, tengo que optar también por cuál es el campo que voy a utilizar para este resumen estadístico. En este caso vamos a utilizar el último de los campos, población 2010N. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Lo que podemos hacer es exportarlos, por ejemplo, copiar estadísticas al portapapeles y pegarlos en otra herramienta que me permita, por ejemplo, volcarlo en un Excel o en un documento de Word para algún informe. También lo que podemos hacer es que trabaje con elementos seleccionados, de tal manera que si yo tengo, por ejemplo, las localidades más numerosas o más pobladas de la selección mía del mapa, yo puedo activar esta opción, objeto seleccionado solamente, y en este caso las estadísticas que me va a tomar son de todas estas localidades que tengo seleccionadas y no de absolutamente toda la población que tiene. Así como me está tirando el número de elementos seleccionados, o sea, la población sobre la que está trabajando es 7 elementos. A continuación lo que vamos a hacer es clasificar los datos a través de las herramientas de simbología, utilizando las propiedades que tiene esta herramienta y aprovechándonos de los datos que contamos en nuestra base de datos. Ahora, para realizar el primer ejercicio vamos a tomar los datos de los departamentos de Mendoza y vamos a cambiar su simbología desde símbolo único a categorizado. Aquí vamos a seleccionar el campo con el cual vamos a trabajar. En este caso vamos a utilizar el campo nombre y vamos a realizar una clasificación. Acá me trae cada uno de los elementos con una clase diferente. Básicamente está tomando cada una de las variables que encuentra dentro de este campo y me la está representando de una manera diferente, como en clases diferentes para cada uno. Pero la simbología es exactamente la misma para todos. Acá lo que vamos a tener que hacer es volver a lo que es el símbolo, relleno sencillo, y vamos a cambiar el estilo de relleno de sin relleno a sólido. Una vez que hacemos eso, ponemos aceptar y pedimos que nos haga una baraja de colores aleatorios. Aplicamos los cambios y acá vamos a tener una clasificación nominal para nuestros datos en el que cada uno de los departamentos corresponde a un color diferente. En este caso nos interesa tener un borde quizás un poquito más suave, entonces le vamos a bajar el ancho de la línea a prácticamente
nulo y vamos a hacer las modificaciones que veamos necesarias hasta encontrar la simbología que nos resulta más amigable. También lo que vamos a ver muchas veces cuando tenemos colores muy intensos en nuestro mapa y queremos combinarlas con otras capas, que es muy interesante la opción de bajar el peso de los colores a través de la opacidad o de la transparencia. Vamos a aplicar los cambios en este caso y vemos cómo incluso, a pesar de tener colores, si nosotros le damos un gran grado de transparencia, vamos a poder seguir aprovechando los datos que están en las capas que están más abajo, sin perder la capacidad de ver por colores los distintos departamentos. Ahora, este es el caso específico de los departamentos y una representación nominal. Pero ¿qué pasa cuando queremos representar datos cuantitativos, discretos o continuos? Para ese caso, nosotros podemos optar por otros tipos de representaciones. En este caso vamos a utilizar las localidades y las localidades vamos a poder representarlas a través de símbolos graduados con dos opciones principales, color o tamaño. Primero tenemos que seleccionar cuál es el campo que vamos a utilizar y siempre en este caso cuando nosotros seleccionemos el tipo de representación graduada nos va a mostrar solamente los campos que sean numéricos porque son con los que puede trabajar desde un punto de vista cuantitativo. Entonces en este caso de esta base de datos tenemos un campo numérico que es población 2010N y acá nos va a dejar optar por tipo de representación, método de color o de tamaño. En el caso del color, si yo hago una clasificación, no por desviación estándar, sino por cortes naturales, ya me va a estar mostrando una clasificación por defecto en 5 clases. Yo voy a subir estas clases a 8 clases, aplicar los cambios y me va a estar mostrando las localidades en distintos grados de color según la cantidad de habitantes. Quizás para representar este tipo de datos el método de color no sea el ideal, entonces vamos a seleccionar otro método, en este caso el tamaño, y vamos a tratar de trabajar con distintas graduaciones de simbologías de tamaños, en donde va a ser muy importante configurar los tamaños y los límites de estos tamaños desde el mínimo hasta el máximo para poder representar de manera concreta y bien clara esta información. Lo que recomendamos es siempre buscar una diferencia importante entre el tamaño mínimo y el máximo. Entonces, si voy desde el tamaño 1 en la clase más baja de la escala, voy a tratar de ir a, por ejemplo, un tamaño 30 en la escala más grande. Aplico los cambios y acá me va a mostrar las poblaciones de las diferentes localidades con una graduación de tamaño que me va a permitir, sí, ya interpretar dónde están las concentraciones de población más importantes, o sea, las localidades más grandes. Esto es bastante representativo y acá ya me ayuda a tomar decisiones o a interpretar bien los datos, porque fíjense que me está mostrando que en el Gran Mendoza, en las localidades que corresponden al Gran Mendoza, es donde se encuentran las concentraciones más importantes de la población. Ahora lo que vamos a ver es otra de las herramientas que nos permiten mejorar la visualización y aprovechar los datos que tenemos nosotros en nuestra base de datos. Si vamos a la capa de departamentos de Mendoza, botón derecho, y vamos a abrir la tabla de atributos, vamos a ver que la tabla de atributos de departamentos contiene en algunos de los campos información interesante. Por ejemplo, el nombre de los distintos polígonos que corresponden a los nombres de los departamentos. Entonces, sabiendo cuál es el campo que contiene los nombres de los departamentos, en este caso el campo es NAM, vamos a realizar lo que nosotros denominamos dentro de esta herramienta la generación de etiquetas para poder visualizar cuál es cada uno de los departamentos. Para eso vamos a ir con botón derecho a las propiedades de la capa. Vamos a ir debajo de simbología. La siguiente opción que tenemos, el siguiente menú, es el control de
rótulos, donde tenemos por ahora una ventana vacía. Vamos a ir arriba y donde dice No Labels vamos a poner Single Labels. Una vez que seleccionamos esta opción, nos va a estar mostrando una serie de características. La primera es la opción de qué campo voy a utilizar para generar estos rótulos. Como bien dijimos recién, vamos a ir al campo num y una vez que nosotros tenemos ya seleccionado el valor, o sea, el campo que está tomando esos datos, tenemos una primer muestra de cómo van a quedar los rótulos según el tipo de formato de texto. Para hacer una visualización rápida y ver cómo van a quedar o cómo van quedando y cuál es la respuesta de esta herramienta, vamos directamente al botón aplicar. Cuando nosotros aplicamos, vamos a ver que para cada uno de los polígonos va a estar mostrando el rótulo del nombre con el nombre del departamento. A partir de acá podemos jugar mucho con las configuraciones que nos permite la herramienta, por ejemplo, seteando los formatos de texto, cambiando si queremos el tipo de letra o en este caso yo voy a cambiar el tamaño de los rótulos aplicando para que podamos visualizar los departamentos con un rótulo más grande. Hay muchísimas posibilidades que incluyen, por ejemplo, la ubicación de los elementos dentro de cada uno de los polígonos, si queremos generarles buffer o el formateo también de mayúsculas, minúsculas o del texto, como dijimos, con el tipo de letra o el estilo. Por ejemplo, si quisiéramos verlos en negrita, aplicamos los cambios y en ese caso se resaltan los nombres de los departamentos mucho más claramente. Aceptamos y así queda configurado entonces la simbología, primero de las localidades con los tamaños, tomando los datos del campo de población, ¿sí? Del 2010, del último censo. Los departamentos los vemos en colores diferentes gracias a la clasificación nominal que usamos y vemos los rótulos que corresponden a cada uno de los departamentos. Y también tenemos detrás de estas capas el fondo del OpenStreetMap que podemos ver gracias a la transparencia, sobre todo de la capa de polígonos de los departamentos. Una vez elaborado nuestro mapa, seguramente vamos a querer exportarlo en algún formato y vamos a querer generar alguna cartografía relacionada a esta información que queremos expresar o que queremos compartir. Para la realización de los denominados layouts o composiciones de mapas, tenemos que ir al menú Proyecto, arriba a la izquierda. Vamos a optar por Nueva composición de impresión. Hacemos clic en Nueva composición de impresión y acá vamos a darle un nombre a la nueva composición. En este caso vamos a poner Mapa Población Mendoza. Vamos al botón Aceptar. Una vez creada la composición del mapa, lo primero que tenemos que hacer es configurar la hoja sobre la que vamos a hacer el diseño. Con el botón derecho sobre la hoja vamos a la propiedad de la página y a la derecha, en las cajas de herramientas que tenemos, vamos a ir a propiedades del elemento, el tamaño de la página y vamos a cambiarlo por A3. La orientación la vamos a dejar en horizontal. Volvemos a la sección principal y dentro de las barras de herramientas vamos a ir a la barra de herramientas navegación y vamos a utilizar la lupa con el zoom completo para visualizar la hoja completa dentro de nuestra área de trabajo. Ahora vamos a empezar a cargar elementos, lo cual se puede hacer de dos maneras. A través del menú añadir elemento, en donde están prácticamente todos los elementos que podemos cargar, o también en la barra de herramientas, en donde tenemos las mismas opciones de una manera quizás un poquito más a mano. Lo que vamos a hacer ahora es añadir el mapa. Seleccionamos el área de cobertura dentro de la hoja de nuestro mapa. Una vez que quedó cargado el mapa, vamos a sumar nuevos elementos. Además del mapa en sí, vamos a cargar un texto, una etiqueta que nos va a permitir poner un título. Ajustamos la zona donde va a ir este título
Y a la derecha vamos a ver que dentro de las propiedades principales tenemos el texto que está cargado y que vamos a cambiar por el nombre de nuestro mapa. En este caso vamos a poner localidades de Mendoza y concentración de población, pero como verán el texto me quedó muy chico. Entonces lo que necesitamos hacer es ir a aplicar a las propiedades de este elemento. Además de cargar el texto propio que va en este cuadro de texto, lo que tenemos abajo es en apariencia, tipo de letra, hacemos clic y acá nos va a permitir cambiar el tipo de letra y el tamaño. En mi caso voy a poner tamaño 24, negrita, aceptar y acá ya podemos ver que tiene sí ya más, por lo menos tamaño y forma de título. Vamos a centrar tanto en alineación horizontal como en vertical y ya queda nuestro título configurado. Ahora lo que necesitamos es añadir una leyenda, la vamos a ubicar a un costado del mapa y acá la leyenda tiene un problema. Me trae demasiadas cosas porque está vinculado obviamente al proyecto y al panel de capas que yo tengo configurado dentro de mi mapa. Entonces lo que vamos a hacer acá es ir a los elementos de la leyenda. Una vez que tenemos seleccionado este elemento, lo que vamos a hacer es ir a los elementos de la leyenda, destildar la sección que dice autoactualizar y vamos a seleccionar los que no me interesa ver, que son todos menos las localidades por tamaño, y con el botón de menos lo que estamos haciendo es sacarlos de nuestra leyenda. De esta manera, nosotros podemos visualizar esta leyenda solamente con los datos que nos interesan ver. En este caso, a qué hacen referencia los tamaños de las localidades y así poder interpretar bien qué significan estas relaciones de tamaño. Otro elemento que es esencial es colocar la flecha del norte. Vamos a ubicar a un costado del mapa y lo vamos a ajustar en tamaño para que no sea demasiado grande. Y para que no se vea demasiado pesado también lo vamos a ajustar en otra zona del mapa. Ahora lo que vamos a cargar es una barra de escala que vamos a poner en una sección abajo de la leyenda. Este es un elemento que hay que tomarse un rato para configurar, ya que las unidades en las que vienen normalmente no nos satisfacen desde un punto de vista visual. Por ejemplo, en este caso son segmentos de 50 kilómetros, pero que vienen con una cantidad de decimales que no son agradables a la vista. En este caso lo que tenemos que ir a hacer dentro de las propiedades del elemento, ir a buscar el formato del número, ¿sí? Number format. En este caso dice Customize. Bueno, vamos a hacer clic allí y donde dice lugares decimales vamos a dejar en 0, porque no nos resulta en este momento de utilidad ver los decimales en nuestra barra de escala. No vamos a hacer muchos cambios más, simplemente vamos a dejar estos elementos así. Vamos a achicar un poco el mapa para dejar un poquito más de espacio tanto a la leyenda como a la escala. Y lo que sí vamos a hacer es incluir un elemento que nos dé un recuadro a todo nuestro mapa. Entonces vamos a insertar en añadir elemento, forma. Y acá vamos a seleccionar desde las formas un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo que incluya el 100% de nuestro diseño. Y una vez que nosotros soltamos el mouse, el rectángulo se dibuja. Pero ¿cuál es el problema? Que el rectángulo quedó por arriba del resto.
Entonces, en el menú Elementos, que está al lado de Añadir elemento, vamos a decirle que lo envíe al fondo. De esta manera, me trae todos los otros elementos por delante del rectángulo. Lo último que vamos a hacer es, a la leyenda le vamos a dar un fondo también para resaltarlo, seleccionándolo primero y luego en las propiedades del elemento nos vamos hacia abajo y seleccionamos de fondo, que está activado, en vez de un color en blanco como el que tiene, le vamos a dar un color en celeste. Por otro lado, si yo vuelvo, también podría darle un marco, pero en este caso darle un marco sería darle demasiado peso a un elemento que en realidad yo quiero que no le quite espacio ni peso visual por sobre el mapa. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo de nuevo y sacarle el marco. Vamos a ubicar esta leyenda separada del mapa en sí y de esta manera yo ya tengo rápidamente un mapa. ¿Qué es lo único que en este momento me está molestando? Que el mapa en sí mismo no está bien encuadrado para lo que yo quisiera. Para ello lo que tengo que hacer es volver a mi mapa, al diseño que yo tengo en mi proyecto y darle la escala ideal para mi mapa. En este caso vamos a buscar una escala aproximada y cuando yo vuelvo al layout, ¿sí? Al diseño de impresión, veo que no se reflejan los cambios. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar mi mapa y dentro de las propiedades del elemento tengo que ir al segundo botón Set Map Extend to Map Main Canvas Extend. O sea, tengo que traerme la extensión que está en la vista de mi proyecto. Y de esta manera voy a ir encontrando la ubicación perfecta. Ahora mi mapa ya está listo y yo puedo exportarlo. ¿Cómo voy a exportar mi diseño? Voy al menú Diseño, Exportar como PDF y aquí lo voy a estar guardando en la carpeta Otros de mi computadora. Me da las opciones de exportación, en este caso directamente voy a poner guardar y vamos a ir a ver cómo quedó configurado nuestro mapa. Vamos a la carpeta SIG 2020, Otros, y vamos a ver acá mi PDF. Y una vez que yo abro mi mapa en formato PDF, me lo va a estar mostrando en la aplicación configurada para este tipo de formatos. Así yo pude exportar y podría enviar por mail o entregar a quien corresponda mi trabajo realizado. Muchas gracias y nos vemos en siguientes capítulos.